Aquí está José Elías Romero Apis, como todos los viernes, y además un viernes especial porque siendo él el decano del periódico Excelsior, hoy cumple 28 años de escribir en nuestras páginas. Querido Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, muy contento y gracias por esta mención de efeméride. Aquí estoy y no le cambio. Recuerdo. ¿Cómo para qué? así lo puso. Me gustó mucho lo que puso en su epígrafe José Elías Romero Apis. Hoy cumplo 28 años en Excelsior y no le cambio, como para qué. Muy bien. Oye, ¿recuerdas de cuál fue tu primer artículo en las páginas de Excelsior? Pues uno de los temas que sigue preocupando mucho a los mexicanos. Y hace 28 años estábamos ya hablando como si fuera el día de hoy. Se llamaba ese artículo El espejismo de la ley. Y hablaba de nuestros deseos, nuestra quimera, de que la ley, una reforma, una expedición, resolviera todos nuestros problemas. Que una ley nos resolviera pobreza, que una ley nos resolviera salud, Ajá. que una ley nos resolviera cultura y educación, que una ley nos resolviera violencia. Es decir, que los legisladores fueran nuestros mesías. El espejismo de la ley. Y seguimos en eso, ¿no? Porque ahora estamos yendo rumbo a una reforma electoral, que es el tema al que dedicas tu artículo de hoy. Y después de leerte, me doy cuenta que las reformas electorales que hemos tenido, pues, vamos a decir, en los últimos 60 años, algunas han sido buenas, otras no tanto, pero todas han sido una continuidad de un sistema que se generó inicialmente para lograr la pacificación del país y no para lograr la democracia, ¿no? Efectivamente. Entonces estamos tejiendo sobre algo que pues originalmente tenía otro propósito. Efectivamente, Pascal. Estamos en estos días, en estas semanas, todavía discutiendo un poco al aire sobre una posible reforma porque no hay electoral. No hay iniciativas ni del gobierno ni de la oposición sobre si tal o cual sistema pudiera servir mejor a la representación ciudadana. Y este debate deviene ya de alguna cuestión que es bizarra o bizantina, porque mucho en el discurso político ha existido desde hace décadas el término de democracia representativa, sin saber muy claramente y sin poder definir ni aterrizar qué quiere decir el término de democracia representativa, y que nos lleva al posible, nuevamente, espejismo de que los electos representan a los electores, lo cual no es cierto ni pretende serlo. Debemos aspirar a una democracia simplemente electiva, no representativa. Y la representación simplemente es un camino para que se oigan todas las voces, y por eso se hizo la reforma de los años 70, de hace casi 50 años, para que se pudieran escuchar en el Congreso las voces de los que ganaron y las voces de los que perdieron. Es decir, que estuvieran representados. Antes de esa reforma no había plurinominales. No había plurinominales. ¿No? Entonces solo entraban los que ganaban. Era una nicecracia, un gobierno de vencedores. Y los que perdían, que era como el 40%, sí. Pues con 40% no ganas una elección. Con una etapa intermedia, que fue la de los diputados de partido, en la que permitieron que entraran algunos de los perdedores, pero eran muy pocos. Muy pocos y no daba lo suficiente. Sí. No daba lo suficiente. Este sistema mexicano no es un sistema muy común. Uh-huh. Los países normalmente tienen o una democracia plenamente mayoritaria. Uh-huh. No es Estados Unidos el mejor ejemplo, pero sobre todo los países centralistas. Uh-huh. O los países tienen una democracia más
acercada a el pluralismo de mayorías y minorías. Sí, por ejemplo, como los regímenes parlamentarios. Estados Unidos tiene 435 distritos para la conformación de su Cámara de Representantes y esa está conformada por los ganadores de cada uno de esos distritos. Si el candidato ganador gana por un voto, él entra al Congreso y el otro se queda fuera. Peor aún, su sistema de conteo no siempre da el triunfo, estoy hablando legalmente, a la mayoría ciudadana. Hay varios presidentes de los Estados Unidos en la elección presidencial, claro, que han ganado legalmente. Sí, yo me refería al Congreso. Con menos votos. Sí, claro. Recuerdo que John Kennedy y más recientemente creo que el presidente Trump en su primera ronda ganaron con menos votos que el perdedor. Así es. No es esto una trampa. Su sistema legal permite que el perdedor gane. Sí, y eso es porque la elección presidencial en Estados Unidos no es una sola, sino son 51 elecciones individuales. Y es acumulativa. Sí, es acumulativa. Sí, por estados. Por eso el ganador en cada estado recibe un número de delegados y esos delegados o votos electorales son los que se suman para dar el triunfo al presidente. Así es. Sí. Así Entonces puede ser que ha ocurrido que quien gane la presidencia porque tiene más votos electorales obtiene menos votos, entre comillas, populares. Así es, exactamente. Sí. Entonces, no hay un sistema perfecto. Lo que sí nos queda muy claro es que la democracia no necesariamente te representa. Y ahora se está discutiendo de cómo estaríamos mejor representados. Si dejamos el sistema actual, hay un 70% de mexicanos que consideran que su gobierno, que sus gobernantes, ni ejecutivo ni legislativo, los representa, que ni siquiera los escucha, mucho menos que los atiende. Esos son 35 millones de mexicanos que no votan y otros 35% que votan con desgano, porque hay que votar, pero que saben que no les va a servir para nada ese voto. Hablar de un 70% de mexicanos que no se sienten representados, como se la pongas, como dicen los gobiernistas o como dicen los oposicionistas, ya es una alerta, que casi podrías decir que es una alarma. ¿Tendría que tocar ese tema una reforma electoral? Desde luego, e inventarla. No he escuchado una fórmula. No, quien la tenga. Bueno, hay quien dice que debiera ser obligatorio el voto. No sé si eso sirva. Peor tantito. Es decir, porque entonces ya no votas por convicción, ni por deseo, ni por esperanza, y ni siquiera por mentira, sino votas por obligación. Y un voto por obligación es lo más contrario que puede haber a un sistema democrático. Es decir, que vayas a las urnas a punta de bayoneta, ni pensarlo. Pero me preocupa lo que dices, porque si 70% de los mexicanos, 35 que no votan y 35 que votan con desgano y sin esperanza, si 70% de los mexicanos pues no se sienten representados por sus diputados, por sus senadores, por su gobierno, pues estamos haciendo una reforma electoral pasando por alto ese hecho. Desde luego. ¿O vamos a hacer una reforma electoral? Y si vamos a un acto de conciencia, yo te diría, vamos a pensar en gentes que les interesa un poco la política, etcétera, de todas las elecciones, nada más me quedo en las presidenciales, por las que han pasado en su vida, que recuerden con cuántas han votado en un sentido de no me interesa quién gane. Voto porque tengo civismo ciudadano y aquí estoy para votar. Pero quien gane o pierda, va a ser lo mismo. De todas maneras, te llamas Juan. Nada más cuente cada como decía Manuel Azaña, gane quien gane, pierde España, ¿no? Está bueno. Sí. Entonces, cuente cada ciudadano las ocasiones que ha votado presidencialmente y piense si votó de veras con muchas ganas. O si pensó que voto pues porque yo sí cumplo.
Pues yo prácticamente siempre he perdido en la elección Siempre has presidencial. perdido. Prácticamente siempre. Entonces tenemos que ver otro sistema Sí. o pensar que la democracia es como el pronóstico del tiempo. Bueno, de todas maneras me llevo el paraguas. Bueno, pero a ver, ¿cuál sería la alternativa? Porque si la reforma electoral que está en ciernes Sí. no va a resolver este tema que tú planteas en tu artículo de hoy, gobernar con todo o gobernar con todos, no va a resolver el problema central, que es el desgano creciente de los mexicanos en su sistema político y en sus representantes y en su gobierno. ¿Cuál sería la alternativa? Yo creo que la alternativa va, y esto a vuelta a lo mismo, no es de una reforma, es la eficiencia que puede tener un gobierno. Es decir, no vamos a cambiar el gusto de los gobernados, de que me gusten o no me gusten los gobiernos. Simplemente que los gobiernos cumplan, satisfagan, etc. A mí no me importa, ni votaría yo por quiénes van a ser los médicos del hospital que me va a atender. Uh-huh. Pongan a quienes deben poner y punto. Pero me interesa que me alivien. Sí, pero los médicos que alivian, o sea, Sí. bueno, la decisión de quiénes son los médicos, pues las toman teóricamente personas conocedoras de la medicina, ¿no? Así es. ¿No? Así es. ¿Quiénes serían los conocedores de las necesidades del país que pondrían a los gobernantes? Esa es lo que tenemos que pensar. Hace rato en tu programa escuchaba yo alguna cuestión de las declaraciones presidenciales de hoy y tocaron el tema de la Junta de Gobierno. Sí. Bueno, la Junta de Gobierno es electa por un órgano, llamémoslo democrático, de la UNAM. Y este órgano democrático elige algunos ya con una capacidad técnica de aptitud, etcétera, para tomar decisiones técnicas de la universidad, como son las designaciones. Los congresos, que están integrados por una serie de ciudadanos que a veces saben, a veces sabemos, y a veces ignoramos los temas, yo he sido congresista, utilizamos el sistema de comisiones, en los cuales son de esos 500 diputados mexicanos, por ejemplo, ¿quiénes son los 30 que medio le saben a la justicia? ¿Quiénes son los 30 que medio le saben a la agricultura? ¿Quiénes son a la salud? ¿Quiénes son a la comunicación? Es decir, que puedan orientar a los 500 y se puedan tomar decisiones más certeras. Y por eso los congresos normalmente votan como les sugieren que hagan sus comisiones. La verdadera fuerza legislativa y las decisiones legislativas realmente se toman en comisiones, no en el Pleno. Pues yo insisto, después de leerte me quedo preocupado porque vamos a una reforma electoral, primero, sin consensos, sin el consenso que se preocupó por armar Reyes Heroles hace 50 años, casi 50 años, y que no atiende en el fondo el problema que tú planteas, que es la decepción de los mexicanos con su sistema de gobierno. O con sus gobernantes, no sé si con el sistema, con sus gobernantes Hay y con quienes sus representantes. quieren quitarle a los partidos algunas curules, algunos millones, algunos fueros. Hay quienes quieren que se les quede. Es decir, ¿quiere el ciudadano quitarle su dinero a tal o cual partido o quiere que se lo sigan dando o se lo aumenten? Y la mejor muestra, querido Pepe, y con esto terminamos, la mejor muestra de que la ciudadanía mexicana no está interesada en esto es que ni siquiera está participando o siendo parte de este proceso de reforma. Exactamente, exactamente. Nadie pide hagan esto o hagan lo otro. Es puramente entre cúpulas partidistas y no veo a la ciudadanía, no lo digo como reclamo, lo digo como reflexión y como preocupación, no veo a la ciudadanía metida, interesada en qué va a pasar con la reforma electoral. Simplemente que algunos proponentes quieren algo inconfesable. Pues ahí está. José Elías Romero Apis en las páginas de Excelsior todos los viernes, aquí también en la primera emisión. Gracias, Pepe.
Muchas gracias, Pascal, y buen fin de semana para todos. Gracias.